Listo, mis queridos seres humanos. Que tengo aquí seguro contra Hola, soldados profe, hola colombianos. a todo el mundo. Me les va. Un placer tenerlas por acá. Vamos a hacer pues como el inicio de esta preparación. El espacio tiene 5 momentos, cinco niveles que vamos a estar analizando la obra, siempre ligado a los niveles que utiliza el examen de la universidad, ¿cierto? Que ustedes ya reconocen mucho, el literal, inferencial e intertextual. Yo tengo una breve y muy pequeña preocupación con respecto al dominio que ustedes en general, no solamente ustedes 5, sino el público en general, tiene esos 3 niveles. Yo he notado que hay notado 2 tipos de estudiantes, los que están muy preparados y los que están muy poco preparados, ¿cierto? Y de los dos, los que más difícil hay para enseñarles, para hablar, para discutir del examen, son los que están muy preparados, porque los que están poco preparados, pues están dispuestos a aprender, ¿cierto? Y el que está muy preparado no está dispuesto a desaprender, porque todo lo que ha aprendido, pues le ha costado mucho para tenerlo y no cree que todo lo que ha aprendido lo que tiene que hacer es saber es hacerlo como lo hacen los niños, que saben las cosas, pero no es ahí en eso, no es un asunto insistente, saben que están las cosas ahí, saben que están jugando, saben que hay unas normas, saben que hay unas reglas, saben que hay algo, pero no a toda hora están, de hecho cuando los niños, no sé si usted lo ha notado, cuando los niños se aferran tanto a ese conocimiento concreto del jugar, es que usted tenía que haber hecho, dañan el juego, ¿cierto? Mientras que cuando se saben las reglas y se olvidan que hay reglas y juegan con las reglas, el juego se va derecho, se va dando, ¿cierto? Va aconteciendo, porque ellos saben cómo deben de suceder las cosas y saben que el otro sabe cómo deben de suceder las cosas. Entonces, este tipo de población en el que están muy formados, que tienen esa teoría ahí, me tiene especialmente preocupada. Entonces, esa es como mi primera reflexión con ustedes, mis queridas señoras, que no está mal saber todo eso, pero también hay que desaprender y ver otras cosas, pero sin olvidar, o sea, desaprender no es olvidar, desaprender a, a, es volver a aprender, ¿cierto? Es cambiar lo que ya se ha aprendido por otros aprendizajes. Bueno, los 5 momentos que les estaba mencionando son la apreciación del texto, el reconocimiento literal, que va a ir puntuado por 2 cositas claves de este texto, el reconocimiento inferencial, que también va a ir puntuado por 2 elementos que les voy a compartir en su momento de qué es lo que se debe hacer el análisis, y el intertextual, que también creo y que aquí pues nos vamos a dar cuenta, para mí es el más difícil, ¿cierto? Y ahorita vamos a tratar de trabajar para darle pues fuerza y mejorar ese asunto. Y un quinto momento donde nos vamos a acercar y pensar como si fuéramos el maldito, no para formular preguntas, sino para identificar en el texto qué es lo que se debe de preguntar a la persona evaluada, ¿cierto? Porque uno está ante un texto y usted podría preguntar por cada una de las palabras que hay allí, pero solamente ciertas cosas que exige el texto entender las va a preguntar el maldito. Y ahí aprovecho para también intentar romper con otra idea que muchos estudiantes me han dicho. Y es que no, es que yo quiero aprender a pensar como piensa el maldito. Y yo, eso es fácil, solamente hay que entender el texto. No, pero es que él, ¿cómo formula las preguntas? A partir de la comprensión del texto. No, pero es ver lo que él ve lo que el texto le está diciendo. ¿Cierto? Entonces, como que yo no sé,
si se ha de dónde se ha generado esa idea que es que el maldito tiene una manera particular de pensar y que el derrotarlo a él es lograr su capacidad de análisis, perdón, su apreciación, es lograr su apreciación de la lectura y ya, ¿cierto? Cuando en realidad en un examen UDA, yo no sé si ustedes de tanto verlos o los que hayan visto no se han dado cuenta que hay exámenes donde lo han escrito hasta 3 personas diferentes, donde uno con claridad ve que una pregunta no conserva el mismo estilo que la segunda y uno dice, no, aquí hay 2 personas hablando, ¿cierto? Entonces cuando me dicen, no, y entender, ¿cómo va a entender entonces la apreciación de 3 personas diferentes? No le va a dar y el maldito tampoco puede hacer pues eso, ¿listo? Entonces, la idea es abarcar como todos esos 5 niveles del texto y irlo sí, profesionalizando, hacerlo más expertos, adquirir experticia eh, en, en leer, mis queridas señoras, leer, leer, leer. Profe, es que, por ejemplo, profe, es que el nivel literal, lo que les dice, el nivel literal me dice, parce, si usted no sabe leer, ¿para qué se pone a hablar de literal, inferencial, intertextual? En algunos casos, con muchos estudiantes que he tenido a través de todos estos años, llegan como, esa pregunta, y esta pregunta, y esta pregunta, y esta pregunta, y hagamos esta pregunta, y esta otra pregunta, profe, pero en esta pregunta, pero profe, esta pregunta. Parecen unos niños embelesados con dulces, y se meten los dulces a la boca, ¿cómo es? El gordo empalaga. Llenos, 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 llenos de un montón de dulces y no saben a qué saben, no saben cómo se disfrutan esos dulces, no logran esperar terminar un dulce para que les pase el sabor y el siguiente dulce no les intervenga con el sabor del primero y puedan reconocer, porque lo único que están haciendo es llenarse, pero no hay una conciencia real de lo que les está pasando. Ay, mira, ahorita está leyendo un ensayo que quiero ponerles a leer la próxima semana de un londinense del siglo pasado, hablando sobre la locura y no lo entendí cuando lo leí, pero ahora que les estoy hablando ya le voy entendiendo a él. Bueno, espero poderlo traer a clase, hasta que yo no lo entienda bien, no lo traigo. Bueno, empecemos. Cada una de ustedes me va a expresar su apreciación. Yo voy a iniciar su apreciación. ¿Listo? Debe ser corta y sencilla, pero principalmente, mis queridas señoras, esa apreciación tiene que tener fundamentación en el texto, porque si usted va a apreciar lo que a usted le dé la gana, no tiene que leer. Aprecie lo que usted quiera, ¿sí? Aquí, cuando pasen a la universidad, les va a pasar y es que les van a pedir un montón de informes de lectura donde usted tiene que expresar su opinión sobre el texto, pero usted no se puede salir del texto, sus argumentos tienen que estar directamente ligados al texto. Entonces aquí va a pasar lo mismo. Entonces yo voy a empezar para que más o menos sepan qué es lo que les estoy diciendo. Voy a abrir el texto. ¿Dónde estás? Compartir pantalla. Listo. Yo siento que Kafka en este texto le estaba haciendo una crítica a la sociedad de su época, manifestando esa actitud, no sé cómo llamarla, inactiva, improactiva, de dejarse llevar ante los acontecimientos desgarradores, desagradables de su época. ¿Sí? Me atrevo a decir que muchas personas pueden creer que en este caso el buitre está representando a los políticos,
principalmente porque Kafka pues era abogado y porque históricamente a los políticos se les relaciona como unos animales carroñeros, pero siento que Kafka no se estaba limitando a, a este acto político, a un asunto político, porque si así, él lo hubiera dejado completamente desvelado en su texto. No habría que tratar de entender qué es el buitre, ¿sí? Porque él lo hubiera dicho, vea, el buitre es ahí en el texto lo hubiera dicho, el buitre son los políticos. Creo que deja el espectro mucho más abierto y precisamente de ahí es donde siento que es una crítica a la sociedad, porque eso sí es claramente identificable en el texto, y es que el personaje que sufre el menosprecio, la falla, gracias Oriana por la palabra pasiva, esa era la palabra. La persona que sufre aquí el indefenso es un ciudadano común y corriente, es un ciudadano más, ¿cierto? Entonces, es un humano. Entonces, por eso creo que la crítica era a esa, ¿cómo se dirá? Enajenación. Es esa enajenación de las personas ante los conflictos que padecen, ¿cierto? Creo también que mi discurso es un poco fuerte porque en el texto podemos ver que el tipo ha intentado, pero para mí siento que no ha intentado lo suficiente y que sus acciones han sido muy ineficientes, ineficaces, pocas. Creo que desconoce su propio potencial, pero ahí sí siento que no tengo cómo hablarlo, cómo demostrarlo en el texto, ¿cierto? Creo que es claro por qué digo que son ineficientes. Aquí, en esta parte, estoy indefenso. Vino y empezó a picotearme. Lo quise espantar y hasta proyecté torcerle el pescuezo. Pero estos animales son muy fuertes y quería saltarme a la cara. Unas personas, como que vivimos en un miedo congelante, un temor que no nos deja actuar. Bueno, Juliana ya nos compartió el de ella. Bueno, ya lo voy a leer, Juli. Básicamente, esto es lo que la apreciación, mis queridas estudiantes, una paciencia dolorosa. Sí, a mí me cuesta toda reconocer, yo entiendo por qué dices paciencia, y yo lo veo en el texto. Para mí me cuesta mucho aceptar que sea paciencia. Es eso, es una apreciación sencilla, corta, que de hecho los grandes autores cuando analizan nuestros textos poco dedican a su apreciación, ¿cierto? Y es más a demostrar lo que el texto quiere decir con cada uno de sus elementos. Listo, Valeria, dale. Y después leemos a Juli. Hola, profe, buenas tardes y buenas tardes para todos. Bueno, profe, yo concuerdo mucho en que de alguna manera el texto es como una crítica a la pasividad del ser humano y llevo mucho como el texto a un espectro político. O sea, lo veo más que todo como una sociedad sumisa y obediente. Entonces relacioné a ese buitre que picotea a ese narrador como ese estado que nos acaba poco a poco. Entonces, en el primer párrafo, cuando decía que siempre tiraba un picotazo, volaba en círculos amenazadores alrededor y luego continuaba su obra, lo relaciono como, bueno, digamos que el contexto colombiano, que el gobierno siempre nos está alzando los precios de los productos, los impuestos, y que poco a poco nos desgastan muchísimo más como esa situación. Bueno, entonces cuando ya dice que pasa un hombre que lo mira un rato y le pregunta por qué tolera el buitre, ese personaje que se acerca ahí lo considero como una persona que está fuera de esa colectividad. Entonces, por ejemplo, en nuestro contexto colombiano es como esas personas que están dirigidas por un partido, que están sumisas a ese partido, por ese señor que se muestra activo a ayudar con la voluntad, no sé, de poder defenderlo, es esa persona que se aleja del partido de la colectividad. Bueno, ahora en el segundo párrafo, cuando él dice, pero estos animales son muy fuertes, porque él dice que está indefenso, ya es como una resignación. O sea, el hombre como tal se siente débil, impotente e inferior para poderse defender. Y creo que eso es lo que pasa mucho en la sociedad cuando hay un Estado que oprime y un Estado que obliga.
que se encarga de poner leyes sin importar cómo empatizar como con la sociedad. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con la población? Sino simplemente hagamos esto, subamos precios, cualquier cosa que vulnere como los derechos que tienen las personas en la población. Bueno, cuando ya decía que no se debe atormentar, digo el señor, un tiro y es el final del buitre. Esa persona, ese señor que se le acerca, estaba dispuesto a colaborar con ese fin del buitre, pero de alguna forma el personaje, que es el narrador, que era el que estaba siendo atacado por el buitre, se sentía como incrédulo, o sea, él no creía que fuese capaz de que eso sucediera. Ahora, cuando ya después, al final de todo el texto, dice que encajó su pico en mi boca, o sea, después de haber tenido la conversación entre los dos hombres, el buitre estaba ahí escuchando a los dos hombres tener el diálogo de cómo iban a llevar a cabo el proceso para poder acabar con el buitre, que ya después el buitre lo empieza a atacar, ya después dice que sintió como una liberación. De alguna forma es la manera del hombre expresar que a pesar de que él no pudo hacer algo por evitar que el buitre lo estuviera atacando, de alguna forma sí quería que el buitre no lo siguiera atacando. Y la única manera fue con su sangre. O sea, después de ya estar casi que agonizando, el buitre logró pues como ahogarse con la sangre. Y es como que el espíritu que no combate ya ha dejado de estar vivo. Y la conclusión básicamente sería como es una sociedad cansada de enfrentarse como a los dueños del mundo, que dictan las reglas y amenazan con devorarlo. Entonces concuerdo mucho como en lo social. Eh, Aquí más. Valeria, creo que lo que coincidimos es en que encontramos al sujeto pasivo, inerme, pero en la parte de lo del buitre, que también coincidimos en que es algo que está haciendo sufrir al otro, pero en este caso tú le has dado un nombre a ese buitre, ¿cierto? A eso que es, a eso que, ya lo voy a decir de esta manera, para ti el buitre significa algo en concreto y en este caso pues sí son los políticos. Yo disto de eso, aunque no creo que estés mal en la interpretación, no quiero decir que están mal aquellas personas que piensan eso, solamente que disto de ellas. Y es que yo no creo que el buitre que signifique políticos. Es un espectro, es una gama, es un montón de cosas mucho más amplio que posibilita las cosas. Por ejemplo, en este caso, si tú quitas la palabra buitre, bueno, no, si por buitre tú entiendes alcohol, ese texto tiene un sentido hermoso. Si tú a la palabra buitre la entiendes por drogas, ¿cierto? Es espectacular. ¿Sí? Entonces creo que por eso sentarlo solamente en uno de los aspectos que es el político, creo que lo resta mucho. Creo que es, y ahorita lo vamos a analizar más, es un elemento que es mucho más amplio, me quería Vale. Y todos los otros argumentos que hiciste me gustaron mucho con respecto a la orientación que tú le das al texto con respecto a la política y los políticos. Bien, me gustó. Vamos a ver a la Juliana. Yo cuando lo leí lo interpreté por el lado de las relaciones tóxicas, pero sí concuerdo en que tiene más sentido que Kafka hable de la sociedad. Sus escritos tienen en general más a eso. Sí, Juli, lo que pasa es que aquí me gusta que toques eso y es una de las dificultades que ustedes tienen con el examen y es que ustedes llevan sus, sus conocimientos al examen. Ustedes leen los textos desde sus conocimientos y eso es lo que hay que hacer. ¿Qué pasa con sus conocimientos? Que son muy poquitos, son muy restringidos, ¿sí? Ustedes ven el mundo hasta donde, lo voy a decir, va a sonar feo, pero no es mi intención de insultarlos, hasta donde termina la punta de la nariz. Entonces, por eso en tu lectura desde, ¿cómo se llama eso? Tu lectura eso tiene un nombre. Tu lectura ligera, pues cuando estás leyendo despreocupadamente, yo creo que esa es la palabra. Cuando tú te acercas a la lectura, a leerla con toda la tranquilidad y todo lo que tú tienes en la cabeza, logras es proyectarte en la lectura. Es eso, tú te proyectas en la lectura y no debes de hacer eso.
¿cierto? La lectura debes de tratar de verla como un agente independiente que te está diciendo algo más allá de tu realidad. Y también quiero hacer otra aclaración cuando me dices, en que tiene más sentido que Kafka hable de la sociedad. Los textos siempre están muy ligados al autor, ¿cierto? Pues que al final, a través de su experiencia de vida, sus creencias, sus costumbres, es que ellos hacen este mundo literario, este pseudomundo. Pseudo es falso, ¿cierto? Es una raíz latina o griega, no sé, pero es una raíz que indica falso. Pseudomundo, mundo falso. La literatura es un pseudomundo, no es real. Entonces ellos crean este pseudomundo a partir de, pero cuando han terminado de escribir su obra, la obra ya no les pertenece. La obra ya es de ella misma. Ya ella habla y responde y dice lo que ella quiere decir. Nosotros sí podemos hacer un acercamiento a la interpretación tratando de entender la realidad en la que fue escrita. Nos va a permitir una mejor conexión. Por ejemplo, ahorita que estaba leyendo a Chesterton, todavía no lo sé pronunciar, Chesterton, él es un inglés católico y estaba citando el libro de Daniel, el sexto sello, estaba citando un montón de religiosos, ¿cierto? Y hubo un momento en que hace un comentario por fuera de lo religioso. Y si yo no estuviera, si yo no conociera que él era católico, no me estaría dando cuenta de que está haciendo un chistecito, ¿cierto? Entonces, conocer al autor me ayuda a entenderlo más, pero el texto por sí mismo se defiende. Y acá una cosa para el examen. El maldito, siempre que diseña una pregunta, la hace asumiendo que usted no conoce al autor. Porque él no puede esperar que usted se le sepa la vida al X autor que él escogió. No le da, no le sirve hacerle preguntas en las que él diga, no es que ella tiene que conocer a Kafka, entonces como conoce a Kafka, ya sabe la realidad de él. No, él solamente puede preguntar desde el texto, desde lo que el texto dice. Listo, mi querida Juli, sigamos con la otra. Una paciencia dolorosa, bueno, esa ya la comenté, profe, puedo seguir. El hombre va en su resignación, a la salvación. María Camila, no entiendo por qué dices que él va en su resignación a la salvación. Sí entiendo lo de la resignación, claro, porque se ha quedado ahí sin hacer mucho, se ha resignado a su realidad, pero cuando dices a su salvación, no hay nada en el texto que nos dé a entender que es que él se va a salvar por morir así. Él ni siquiera sabe que al morir, él ni siquiera sabe que el buitre se le va a meter en la boca y va a morir ahogado en la sangre que le va a producir esa herida. Entonces él no sabe que va a ninguna salvación, él sabe que va a morir. Y en este texto no se puede inferir que el personaje sea católico. Listo. Yo quiero seguir después de Vale. Oriana, claro, dale. Y después leo lo de María Camila. Profe, ¿me escuchan bien? Es que Sí, no sé si señora. funciona bien. Ah, bueno. Profe, yo también pues me había inclinado en la interpretación por algo político, pero eh, luego recordé mucho el concepto de las relaciones de poder y me genera mucho eso con el buitre y el hombre. Entonces el buitre también lo vi como una figura como suprema de, ¿cómo podría decirse? Como, pues como que impone demasiado, es imponente, es grande, es un animal amenazador, lo tiene, pues en este momento, o sea, lo tiene literalmente sin pies. Entonces, como él se describe y cuando llega el sujeto, a mí me da la sensación de que quizás él no pensó en la posibilidad de que sería tan fácil destruir como al sujeto de poder, ¿cierto? Porque en las relaciones de poder, o al menos eso es como la interpretación que yo tengo, es que una de las dos partes está oprimida, pero eso es como un acuerdo, no del todo consensuado, pero existe como un acuerdo ahí implícito súper raro. Y él de cierta manera se mantiene sumiso, pues frente a la actitud del buitre, porque igual siente que no tiene salida, porque él no ha pensado quizás en más posibilidades,
de lo que pueda pasar con las actitudes de él. Él simplemente estaba intentando, no sé, que no le atacara la cara. Y se reduce a eso. Entonces el instante en el que el hombre aparece de la nada y le dice como, puedo dispararle, y él le dice como, de verdad, usted haría eso, es como, pues como, no sé si propiamente un hombre, sino como de pronto también una idea imaginativa de él de que apareció alguien a colaborarle en ese instante. Y quizá nunca hubo nadie, y por eso es que nunca llega nadie, y él muere ahogado. Quizás ya eran momentos en los que estaba tan lastimado, porque mira que acá dice, no sé, le respondí y por un instante me quedé rígido del dolor. Después agregué, por favor pruebe de todos modos, quizás ya estaba delirando, o sea, puede que ya estuviera tan lastimado que estaba delirando. Nunca llega el hombre y él muere asfixiado ya, es como, así lo interpreté yo. Bueno. Con respecto a las relaciones de poder, Oriana, en el texto sí hay relaciones de poder, ¿cierto? Como politóloga, bueno, no me presenté, soy licenciada en lengua castellana y actualmente estudio ciencia política en la Universidad de Antioquia. ¿Listo? Como politóloga en formación, entiendo lo que me estás diciendo con las relaciones de poder, ¿cierto? Ahí las hay y en todo hay relaciones de poder, en absolutamente todo. Pero en este texto no hay nada, no me puedo dejar enviciar por mis conocimientos tampoco. Listo, no hay nada que diga que entre los dos hay como un acuerdo implícito de que uno se debe dejar del otro, como porque eso fue lo que te entendí, como que el otro se deja porque hay alguien que tiene poder y alguien que tiene que sufrir. Aquí no se habla de que las relaciones de poder existen, solamente que en el texto no se ha planteado de que hay ya un acuerdo entre estos dos sujetos. De hecho, siento que el personaje, el indefenso, cuando intenta torcerle el pescuezo al buitre, no lo está haciendo, no le está respondiendo a ese asunto de yo soy subordinado y tú eres el poderoso, entonces yo te debo. No, antes intenta romper con esa, pero no lo logra. Y creo que en esa ausencia es donde este señor Kafka nos quiere llevar con su texto, mejor dicho, el texto nos quiere llevar y es a preguntarnos qué es lo que hace que las personas prefieran resignarse a continuar. Es una de las preguntas pues, que me daban. Y con respecto a lo que estabas diciendo al final, de que él estaba delirando, mi querida Oriana, en ninguna parte del texto se puede identificar un indicio de que él está delirando, ¿cierto? El autor, cuando escribe su texto, está en la obligación de ofrecer toda esa información para la comprensión del texto, ¿sí? Entonces ahí, cuando dices que está delirando, ya te saliste del texto. Listo, ya no estás comprendiendo el texto, sino que te has creado otro texto aparte. ¿Listo? Y hay que tener mucho cuidado con eso, no salirse del texto. Ahorita lo vamos a ver, ahorita terminamos esta fase y seguimos para aclararles esa parte de qué es lo que yo comprendo entonces. Kafka presenta la constante impotencia y frustración del ser humano en el primer hombre, tanto de no poder hacer nada por quedar indefenso como ser sentenciado cuando el hombre le dice que debería estar haciendo algo. Me gustó eso. Esa actitud del otro hombre podría ser la postura que tenemos nosotros, pero estando en el lugar del indefenso es propio de la naturaleza del hombre mantenerse pasivo ante una situación de peligro, porque en cualquier caso si actúa no estaría arriesgando su vida. Cuando tú dices acá, es propio de la naturaleza del ser humano mantenerse pasivo, eso es falso. Eso no es verdad. Ahí estás creyendo en una falacia. Vamos a estudiar las falacias. Voy a anotar acá, falacias. Haz que hay una falacia porque también reaccionar violentamente, y creo que históricamente lo que más marcado tenemos, hemos vivido en unas guerras constantes, también reaccionamos violentamente. Entonces, cuando tú dices es propio de la naturaleza mantenerse pasivo, es falso.
porque hay algunos que sí, que actúan violentamente. Entonces, ¿qué es lo natural? ¿Ser pasivo o ser violento? Hasta aquí creería yo que lo natural es que reaccionemos. Algunos reaccionan violenta y otros pasivamente. ¿Listo? Entonces ahí hay una falsedad, una falacia. Ante una situación de peligro, porque en cualquier caso, si actúa o no, estaría arriesgando su vida. Es que ese es el asunto, que yo estoy en desacuerdo con lo que propone o con lo que hace este indefenso. Como que, es que si me muevo, pues me va a matar, parce, si se queda ahí también. Uno siempre, nenes, siempre tiene opciones. Cuando vayan a la universidad y todos se van a dar cuenta que ese es el gran aprendizaje que la universidad le deja a uno como ser humano. Y es que uno siempre tiene opciones. Ok, entonces también es una de mis críticas a eso. Y creería yo que este señor Kafka nos cuenta esta historia haciendo un zoom a esa situación de un hombre que se deja maltratar y de un hombre que actúa yo no sé, como no sé cómo decir eso, como desatento no es, como con esa tranquilidad de ver al otro sufrir y actúa con la misma cordialidad y serenidad. Creo que no es un momento para estar serenos, pero como le es indiferente el sufrimiento del otro. Pero bueno, eso es ya más adelante, ¿listo? Ahora sí, falta alguien por participar. Profe, también me inventé verlo desde un ámbito y tiene mucho sentido. Listo, totalmente. El temor. Profe, luego puedo hablar yo. Claro, Juliana. Y aquí pasamos a la siguiente parte, ¿ok? Listo, profe. Bueno, yo cuando leí el texto, pues yo ya dije que lo vi más desde el ámbito de las relaciones tóxicas, ¿cierto? Y se me hace, o sea, yo lo vi de una manera uno a uno, pero también con lo que han dicho las compañeras, es cierto que se puede aplicar a la sociedad como tal, pero bueno, desde la manera en que yo lo vi, fue cuando no sabemos si la persona es un niño, un adulto o algo así. Y en cuanto a la otra persona, yo lo interpreté como que era la sociedad y el buitre, aquella persona tóxica, o sea, podría ser un padre, un madre, un hijo, pero está representando esa persona que está acabando con la vida de alguien más y precisamente se le empieza a comer los pies, donde lo que hace que él le impida que pueda salir huyendo de su situación. Entonces, o sea, ya se ha dicho bastante aquí, pero precisamente en las relaciones tóxicas la persona al principio tiende a defenderse, bueno, excepto cuando son niñas, pues porque son demasiado indefensos, pero sí se tiende a defender y como el buitre pues quiere ir y atacarle la cara del susto, deja y se doma, o sea, las personas que están bajo aquel victimario aprenden a no contraatacarlo, ¿sí? Porque creen que ya sacaron las situaciones y que la persona la externa es la sociedad, las personas que están ahí juzgando, que no ayudan y que al final sí deciden hacer algo por esa persona, pero ya en ese momento el victimario prefiere acabar con su víctima. Entonces, en aquel momento en el que la víctima está falleciendo, que precisamente va y le ataca la boca, que es el medio de defensa de las personas en nuestra sociedad actual, nada, pues ahí se va liberando. Sí, lo siento si no tiene mucha coherencia ahora mismo, pero bueno, así es como lo vi cuando lo estaba leyendo. Bien, en esa parte estamos. Listo, mi querida Juli. Y entiendo, y me gustó pues que le hiciera la intervención porque entendí un poco más de lo tóxico. Y ahí vuelve mi argumento de ahorita y es que sí, cabe en esa idea, pero no creo que este texto de Kafka se permita encerrar en un solo concepto, sino que es mucho más amplio y en esa amplitud son muchas cosas. Son los políticos, las relaciones tóxicas, son las drogas, son el alcohol, y que una palabra que pueda o un concepto que pueda abarcar a todo eso son cosas negativas. No sé, se me ocurre aquí, no, es que el buitre son cosas negativas, diría yo, en estas cosas. Y Hanna iba a participar. Sí, profe. Bueno, lo que, a ver,
yo interpreté el texto, es lo que yo comentaba ahorita en el chat, pues que fue algo muy corto, es como una paciencia dolorosa. Entonces lo interpreto de una manera muy personal, es como que tienes una situación en tu vida que está lastimándote, que por ejemplo, llamémoslo, no sé, depresión, y te está literal matando por dentro, o problemas con alguien, pues es eso, una situación muy personal, muy dolorosa, y no sé, quizás por miedo o por no poder ver la posibilidad de hacer algo porque algo peor pueda pasar, no actúas ante eso. Entonces, o sea, la verdad, este fue un texto que me encantó porque esa complejidad para poder analizarlo es hermosa, y no sé, el hecho de que finalmente veamos que ese intento del Señor, un intento muy insensible, la verdad, lo, pues, no sé, como que todo, o sea, el conjunto de todo lo que nos narran haya terminado finalmente en en ese doloroso final, pues, no sé, es eso, me lleva a interpretarlo como a esa paciencia dolorosa, esa es como mi conclusión, la verdad. Te entiendo. Yo quiero buscar aquí en mi celular una palabra con la que podemos, que yo en estos días hablando con alguien más de este texto, utilicé y que me parece muy acorde. ¿Dónde es que está? Apacibilidad. Esa apacibilidad de la persona. ¿Saben lo que significa apacible? Que está libre de búsqueda y violencia y por ello resulta agradable y tranquilo. Entonces este señor actuando ahí todo agradable, todo tranquilo, todo hermoso, me generaba como una rabiecita. Pero bueno, ya vamos a entrar ahí. Listo. Gracias por sus apreciaciones, mis queridas señoras. Tienen que tener una cosa clara y es que las apreciaciones pues nunca están mal, son apreciaciones. ¿Qué es lo que noto que hay unas pequeñas fallas por organizar? Y es que algunas tienen problema con el signo, ¿sí? Que ya lo vamos a entrar a analizar en lo literal. Y es que cuando ven el signo no lo interpretan, sino que lo aprecian. Y no es así. No es así. Al signo hay que tomarlo como lo que él dice. Imagínense que cada quien escribiera lo que le da la gana, nadie lo va a entender. Hay que hacer un uso del lenguaje en la que la mayoría de las personas concuerden con lo que quiere decir. Es decir, desfigurar el signo es propio de la poesía. Por eso en el examen no ponen poesía. Porque es que como ahí el signo está desfigurado, está transformado a un montón de cosas del sujeto, del autor, que se le hace a uno, en verdad, muy difícil una interpretación de 3 horas. Se requiere un análisis comprometido, completo del sujeto, del poema, del contexto, que puede tomarle, hay gente que les toma 2 años de una maestría, analizar un poema, ¿cierto? Entonces, esto que está aquí, lo que yo siento es que ustedes tienen muy débil la parte de identificar el ciclo. Entonces, pasemos a esa otra. Y van a ver cómo con el pasar de los tiempos sus apreciaciones se van a ir haciendo más fuertes. Entonces, primero que todo, este es un texto, vamos a ir a un nivel literal, ¿ok? A un reconocimiento del texto a nivel literal. Este es un texto que tiene una estructura. ¿Cuál es esa estructura? Inicio, nudo y desenlace. Muy bien. ¿Eso corresponde a qué tipo de texto? Muy bien. Narrativo. Gracias. Eso que acaba de decir, voy a ver porque es que no sé quién está hablando. Juliana, eso que nos acaba de contar Juliana, se llaman superestructuras. Hay dos, hasta el momento yo conozco dos, mentiras, conozco tres. Está la superestructura, la macroestructura y la microestructura, que las vamos a ir analizando. La superestructura corresponde a ese orden en que los hechos y los acontecimientos se van presentando en el texto. En este caso, esa estructura, esa superestructura, ese orden y
esa disposición lógica, ese orden que tiene el texto, es de unos tiempos y unos personajes. Es decir, es un texto narrativo, que a la vez cuenta con 3 momentos: el inicio, el nudo, desenlace. ¿Ok? Teniendo claro eso, inmediatamente uno tiene que prestar atención para el examen a 2 cosas. Sí, 2 cosas. Son los personajes y las acciones. ¿Ok? Cuando nosotros nos ponen un texto narrativo en el examen, hay 2 cosas que hay que poner atención: los personajes y las acciones. Y todas estas 2 cosas son signos, significan algo. ¿Ok? Entonces, rápidamente aquí voy a... Ay, no sé cómo hacerlo, pero sí, hagámoslo aquí así. Word. En el texto, ¿cuántos personajes hay? Está viendo esto. En el texto, ¿cuántos personajes hay? Mira que profe. Dime, Juli. Hay 3. Y de los 3 tenemos a el buitre. 3. Gracias, Juli. El buitre, el indefenso y el señor. ¿Sí? Y tenemos que hacer tenemos que no solamente quedarnos con la idea de los personajes en sí, así, Caperucita Roja, la abuelita, el lobo, la mamá. No, el texto nos brinda aspectos de la personalidad de los sujetos. ¿Listo? Entonces, del buitre podemos decir que es una personalidad que Dominante. bien, me gusta esa. Imponente. Dominante. Imponente. ¿Saben qué diría yo? Irracional. ¿Cuál es la razón que tiene para atacar al tipo? Yo no la encuentro. El buitre me picoteaba los pies, ya me había desgarrado los zapatos y las medias y ahora me picoteaba los pies. Siempre tiraba un picotazo, volaba en círculos amenazantes alrededor y luego continuaba su obra. Pasó un señor, nos miró un rato y me preguntó por qué toleraba al buitre. Es irracional, no hay ninguna razón por lo que está haciendo. ¿Qué más? ¿Alguien habló mientras estaba hablando? No, le estaba diciendo, pues estaba afirmando lo que se estaba diciendo, profe. Listo. Qué pena si no te escucho. Persistente. Esa persistencia, miren muchachas lo que empieza a pasar acá, y es que persistente para nosotros en nuestra sociedad es algo positivo. Es que hay que ser persistente, hay que enfocarse en alcanzar las cosas. Miren cómo la persistencia no es un asunto de un valor positivo. La persistencia también es algo que se da en asuntos negativos. ¿Listo? ¿Qué más del buitre? Para mí se me hace alguien estratégico. Porque cuando él, fuerte, porque cuando él sabe que lo van a matar con la escopeta, arma un plan, traza un plan. El buitre había escuchado tranquilamente nuestro diálogo y había dejado vagar la mirada entre el señor y yo. Ahora vi que había comprendido todo. Voló un poco más lejos, retrocedió para alcanzar impulso óptimo y como un atleta que arroja la jabalina, encajó su pico en mi boca. Ese buitre pasa ese examen por mí. Prácticamente sí, ese buitre lo va a alcanzar todo lo que se proponga. Listo. Ahora vamos a quiero que ustedes miren lo que yo estoy haciendo, muchachas. Y es que las 2 que yo he dicho las he basado en cosas de los párrafos. Yo les digo a irracional porque acá, no encuentro una razón para lo que está haciendo.
persistente. ¿Cuál fue la otra que dije? Estratégico. Vean este párrafo porque se ve que él arma un plan. ¿Listo? Entonces, el ejercicio a lo que las invito no es que solamente me digan astuto, sino que me digan cuáles son las acciones que está realizando la persona o la parte del párrafo que está haciendo el personaje que da a entender que es astuto. ¿Sí? Porque así como lo dicen esas palabras así, pues sí, pero si usted me dice de dónde la saco, yo le voy a poder decir, pues no, porque esa línea no da a entender eso, o sí, esa línea sí da a entender eso. ¿Listo? Entonces vamos con el indefenso. Recuerden que hoy es como una especie de calentamiento. Ustedes hoy no tienen por qué acertarlo todo, entenderlo todo, saberlo hacer todo. ¿Ok? Es con el tiempo de más textos que vamos a ir leyendo que eso se va a ir perfeccionando, se va a ir mejorando. El indefenso. Recuerden que estamos en una lectura literal, ¿ok? Entonces tenemos que ir al texto y encontrar las cosas que hizo el indefenso y darles un nombre a ellas. Débil, muy bien, él no logra apartarse. ¿Qué más? Eso es verdad, mi querida Juliana. ¿Qué más es este indefenso? Claro, porque en ninguna parte dice que no. Ahí hay que tener mucho cuidado, Jul. Porque tú dices resignado por quedarse sin siquiera gritar por ayuda. En el texto no se nos dice que él grita, pero tampoco se nos niega que él grita. Pero uno asume por las circunstancias que uno debería estar pidiendo ayuda, ¿cierto? Veamos acá, un buitre me picoteaba los pies, ya me había desgarrado los zapatos y las medias y ahora me picoteaba los pies, siempre tiraba un picotazo, volaba en circuitos amenazantes alrededor y luego continuaba su obra. Pasó un señor, nos miró un rato y me preguntó por qué toleraba al buitre. Es en esta línea, mi querida Juli, en la que dice, nos miró un rato y me preguntó, ¿cómo así que los miró un rato? Entonces yo ciego y veo que le están picoteando los pies y un rato no es un ratito. Un rato es un rato, ¿cierto? Un rato es un rato. 5 minutos, 15 minutos, ¿cierto? Lo miró y en ese tiempo, ese rato en que los estuvo mirando, este hombre no le dijo nada. Solamente le respondió al momento de preguntarles, que se imagínense la escena, yo estoy tirada en la calle, me están picoteando los pies, pasa un tipo, me mira y yo me lo quedo mirando mientras el buitre me picotea y yo no le digo nada y solamente hablo cuando me pregunta. Entonces ahí se puede decir, y es de ahí que se puede decir que no grita. ¿Sí? Miren que yo todo lo saco del texto, todo está en el texto. Pasivo por permitir el ataque sin inmutarse o actuar. Valeria, creo yo que pasivo no sería del todo la palabra porque él sí intentó defenderse. Estoy de indefenso, le dije. Vino y empezó a picotearme. Lo quise espantar. Mira que él sí intentó algo. Y hasta proyecté torcerle el pescuezo, pero esos animales son muy fuertes y quería saltarme a la cara. Entonces no es que sea pasivo, sino que es resignado. Hannah dice que cobarde, claro, acá en esta parte, y hasta proyecté, pero estos animales son muy fuertes y quería saltarme a la cara. Cobarde. Yo diría que cobarde, no me atrevería tanto a cobarde, pero no está mal dicha la palabra. Yo diría que miedoso, pero cobarde también vale. Pasivo, tolerante porque el Señor lo encuentra aguantando el dolor. Oriana, no se puede llamar, no creo que esté bien llamar tolerante. No creo que esté bien llamar tolerante a ese tipo de reacción ante el sufrimiento que me están provocando. Tolerancia. Actitud de la persona que respeta, ¿verdad? Que la tolerancia es un asunto de respeto. Las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias.
Tolerar no es aguantar, mis queridas señoras. Entonces aquí es donde hago yo el llamado a que hay que de verdad reconocer el significado de cada una de las palabras y no creer que ellas significan lo que socialmente siempre se nos ha dicho. ¿Listo? Siempre hay que desconfiar de la convención. ¿Ok? Entonces, en este caso, tolerante no es la palabra. Conformista por la parte en que dice preferí sacrificar los pies, ahora están conformista. Conformista y resignado es casi parecido, sí, mi querida Camila. Es que es cobarde, suena muy duro, muy rudo, sí, es verdad, por eso es que se me hace como tan fuerte, pero también da. ¿Cuál sería la mejor palabra? Resignado, sí, mi querida Oriana. Ahora vamos con el Señor. A mí el que más me llama la atención en este texto es ese Señor. Tal vez porque me veo en él, mentiras, yo no sé cómo reaccionaría ante una situación de estas, pero este personaje se me hace muy, muy, muy duro. La palabra que usé, ¿cuál fue la que les dije? Apacible. ¿Ustedes saben qué significa apacible? Ya lo hemos buscado. Define apacible. Que está libre de brusquedad y violencia y por eso resulta agradable y tranquilo. No sé cómo hace uno para ser agradable y tranquilo. Observador, profe. Se parchó a analizar mientras al otro le arrancaban los dedos. Un poco insensible. Me gusta lo de observador. Insensible. ¿Sabes? No lo voy a poner como insensible. ¿Cómo es? Apático. Apático. Se me hace apático. No logra ponerse en los zapatos del otro. ¿Listo? Irónico. María Camila, usted me va a tener que explicar por qué es irónico. Porque yo sí noto una ironía en el texto, pero no es, y sí es en el actuar del sujeto, pero me parece que la ironía viene es más del estilo de escritura de Kafka. Entonces me va a tener que explicar muy bien esa ironía que usted está diciendo. Apático, insensible no, apático. ¿Qué otra palabra? ¿Qué otra cosa? A mí me parece muy cordial, no, como es muy educado. Encantado, dijo el señor, no tengo más que ir a casa a buscar mi fusil. Puede aguantar media hora más. Este señor, yo no sé si a ustedes les pasa y me pueden corregir, pero yo siento que aquí hay una diferencia de clases sociales. Yo no siento que el indefenso tenga el mismo nivel socioeconómico que el señor, pero es algo que yo siento y no tengo cómo demostrárselos en el texto. No hay nada en el texto que plantea que el uno es pobre y el otro es rico. No se debe atormentar. No se debe atormentar. Bien. Eso es lo irónico. Listo. Juliana. Sí, pues a mí me da como esa berraquera de, ¿cómo es que uno puede ver? Yo entiendo, por ejemplo, ahora que me acuerdo, una vez yendo por las calles de Medellín, cogieron a un habitante de calle que estaba robando y aquí en Medellín es muy acostumbrado a hacer justicia por propia mano. Ustedes sabrán, una herencia pues de narcotraficantes y sicarios y de grupos armados le ha enseñado a la población que la justicia es por mano propia, ¿cierto? Hay que tratar de eliminar eso, pero hay que hacer muchas otras cosas. La cogieron, le empezaron a golpear, yo iba con mi tía y yo me quedé quieta, yo me quedé como, ¿qué está pasando? Y mi tía, sin saber qué estaba pasando, se tiró a ayudar al habitante de calle, se metió entre la muchedumbre que la estaba golpeando, la logró soltar, la habitante de calle pegó un pique, se perdió y mi tía se quedó alegando con todos los que le iban a intentar coger, ¿cierto? Defendiéndola, de que esa no era la manera de, ella no estaba justificándola a ella, sino que los estaba criticando a ellos. Entonces, no sé, yo veo a este hombre
si bien se hubiera quedado pasmado sin saber actuar, yo lo hubiera entendido. Pero es que no es que se quede pasmado, es que es apático con la situación. Esa es la palabra, es apático con él. Esa tranquilidad, esa cosa. ¿Listo? Ahora bien, eso con respecto a los personajes. Ya los tenemos entendido bueno, les voy a explicar. Estas cositas, la violencia no es la solución, pero si te pones en esta historia, ¿qué solución habría sin violencia? Muy buena pregunta, Juliana, demasiado buena. Esa pregunta es intertextual, para que sepas. No es la solución, pero si te pones en esta historia, habría sin violencia. Yo te hago otra pregunta. Entonces el texto está planteando que todo se debe solucionar, no, los peores momentos o las peores situaciones desgarradoras solamente se pueden solucionar con violencia. No, Noriana, es muy difícil asumir que el tiro lo va a asustar. No se puede asumir eso. Listo, eso no hay nada en el texto que nos dé a entender que él se asustaría. Listo, voy a explicar lo del signo. En los textos, mis queridas, lo voy a explicar de otra manera. Las palabras son un invento. Eso no es natural. Y bueno, sí es natural porque se dio pues con la evolución. Pero son arbitrarias, esa es la palabra. Las palabras son arbitrarias. No hay ninguna razón de ser para que perro signifique perro. O sea, cuando usted ve ese animal cuadrúpedo que ladra, que hace guau guau, a eso le llamemos perro. No hay ninguna razón para que usemos esa palabra, perro, ¿ok? Pero nosotros por convención hemos acordado, esto lo vamos de hecho a ver ahorita en clase, por convención hemos acordado que cuando escuchemos el sonido perro, este sonido perro, en Francia acordaron otro, no me acuerdo cómo se dice perro en francés, en inglés se dice dog, ¿ok? Cuando en esos países, en cada cultura se ha acordado que un sonido corresponde a algo de la realidad, a esa invención de sonido se le llama signo. ¿Ok? Me explico con esta palabra, cara. Este sonido que usted está escuchando, cara, le lleva inmediatamente a su cabeza una información, porque a usted en su educación se le ha dicho que cuando escuche ese sonido va a pensar en determinado elemento de la realidad. Luego de que aprendió el del sonido, va a la escuela y le enseñan el de la escritura. Entonces, cuando usted ve este dibujito, porque esto es un dibujo que se inventó hace muchos años y se ha ido afinando con el paso del tiempo, usted también responde. Claro, Hanna, es que yo no sé cuál será el libro, pero sí debe existir, pues porque a mí me lo enseñaron en la universidad. Ahorita me pasas el nombre porque me encanta, a mí me gusta mucho la semiótica, entonces de pronto leer más sobre eso. Entonces, esto significa listo. Entonces, cuando usted lee ese signo, usted debe entender lo que se ha acordado que se debe de entender. Pero, como el lenguaje está vivo, hablar es un asunto activo, las palabras no siempre se quedan con lo que nosotros hemos determinado, ¿listo? De notación, sino que ellas adquieren también unas representaciones de la realidad de acuerdo a la situación y el contexto en el que se está, ¿ok? Entonces, el escritor, aquel que escribe, juega con eso a la hora de escribir. El escritor sabe que usted ve una palabra y entiende una significación denotativa y entiende que ve una connotativa y se lo pone en el texto. Por eso, en este cuento, la historia es con un buitre y no con un águila. ¿Ok?
Es como que ese texto que habla sobre polución. Sí, mi querida señora. Es parecido lo que les estoy explicando es muy sencillo con el texto de la polución. Palabrología. Virgilio Ortega. Yo he escuchado de Virgilio Ortega. Palabrología. Palabrología. Virgilio Ortega. Me hicieron acordar una cosa en en el colegio que le dije a la profesora. Ah, sí, yo vi eso en un documental anoche. Y me dijo, ah, sí, yo lo vi en la universidad. Bueno, es muy genial, la verdad. Lo voy a leer, pues lo voy a ojear, mi querida Hanna, si de pronto él me brinda algo para estas clases. Entonces, miren lo importante de que el buitre significa algo, ¿sí? Significa algo que nosotros también tenemos que tenerlo presente, ¿ok? Porque si él hubiera querido, cualquier animal dominante, imponente, irracional, persistente, estratégico y fuerte, también le hubiera servido un águila o un cóndor. No, y eso que un cóndor, creo que él no usó cóndor porque los cóndores, en la tierra en la que él vivió no habían cóndores, no habían cóndores. Entonces creo que por eso no lo usa y usa en la palabra buitre porque es la que, de su realidad, la que le permite. Es como por ejemplo la Biblia para de los que viven en el Polo Norte, las personas que viven por allá en Alaska y toda esa cosa. Allá no es el Cordero de Dios que limpia los pecados del mundo, si ellos nunca han visto un cordero. Allá es el pingüino de Dios que limpia los pecados del mundo. Me gusta lo de cuervo, es verdad, Juliana, estás haciendo un buen paralelo ahí, pero lo que pasa es que un cuervo no es tan grande e imponente como el buitre. Profe, de hecho, a mí se me hizo, pues se me hace que, profe, no, no sé, yo sé que los cuervos pueden arrancarte los ojos. Y los buitres tampoco deberían de atacar vivos, sino que yo creo que Kafka prefirió usar el buitre como para hacernos un acercamiento a lo que es la muerte. Porque no sabemos en qué estado estaba el hombre. Pero lo que sí sabemos es que los buitres nos hacen pensar en muertos, porque ellos son carroñeros. Pero este personaje no estaba muerto. Entonces es por eso. No estaba muerto. Pero se me hace que es más siniestro el buitre que el cuervo, y por eso prefirió utilizar un buitre en vez de un cuervo, porque ninguno de los dos animales atacan personas vivas. Exacto, me quitaste la palabra. Bien, es más, la dijiste mejor de lo que yo lo hubiera dicho. Son eternamente muertos, aunque a falta de eso son capaces de cazar presas vivas. Sí, creo que también puede estar usando eso de que es posible que un buitre ataque a un ser vivo, aunque los cuervos no son súper inteligentes. Sí, los cuervos hasta tienen, algunos alcanzan a desarrollar lenguaje. Bueno, listo, entonces ya teniendo claro, creo que con lo que acabamos de ver y con lo que me están diciendo, está claro el asunto del signo, ¿ok? Porque es el buitre, que es el indefenso y el señor. Ahora bien, vamos a la siguiente parte de la parte literal. Ya tenemos los personajes, vamos a los hechos. Lo que sucedió en la historia. ¿Qué es lo que pasa en la historia? Primer momento, buitre ataca a hombre. Segundo momento, muy bien. Hombre observa al otro ser atacado por... No, primero es el que acaba de escribir Oriana. Hombre intenta defenderse. Recuerda que cuando el hombre lo está observando y le pregunta, y él le responde que había intentado romperle el pescuezo, quiere decir que eso pasó antes de que lo llegaran a observar. Entonces ese es el primer momento. El segundo momento, el tercer momento es la historia. Aparece el Señor.
Aparece el Señor. Acuerdan que irá por la escopeta y el otro esperará, pues, y esperar. Eso es lo que acuerdan, ¿cierto? ¿Qué es el otro momento? No, mentira, yo lo estoy haciendo, no lo tienen que hacer ustedes. Bien, Oriana. Yo lo pondría así, lo voy a poner así, pero lo que hiciste está bien. El buitre comprende y el buitre ataca. Mueren buitre y indefenso. Ya. No volvemos a saber nada del Señor y nada pues de nada, ¿ok? Ahora bien, mis queridas señoras, ¿ok? Ya hemos hecho, ¿cuál me hace falta? La estructura ya la sabemos, es un cuento. Los personajes ya los identificamos y logramos comprenderlos, qué es lo que ellos son. Y los hechos. Miren acá, mis queridas señoras, que lo que hicimos es un nivel literal. No le hemos dado una interpretación más allá de lo que el buitre es y actúa en el texto. ¿Ok? A este nivel de lectura, el maldito les va a hacer preguntas sobre este desarrollo de la historia. Por ejemplo, acá es muy normal, uno como maldito piensa, las personas desatentamente, ¿cierto? Es que no desatentamente, no. Personas que leen muy rápidamente porque están en el afán del examen, no llevan el orden de el buitre ataca al hombre, el hombre intenta defenderse y piensan que es que de aquí se pasa acá, porque en el texto va en ese orden. Y solamente en la respuesta del tipo se hace mención de algo que pasó anteriormente. Y eso en verdad es muy desapercibido por las personas. Y uno como maldito, ahí tiene pregunta. Una pregunta a nivel literal. Recupera, ¿se acuerdan? Ustedes no sé si todas son de la clase. Cuando lo voy a compartir por el grupo, el cuadrito de todos los tipos de preguntas del examen. Recupera información de lógica y coherente del texto. Ahí la tiene. Listo. Él vino y empezó a picotearme, lo quise espantar y hasta proyecté torcerle el cuello. ¿Qué más iba a hacer aquí el análisis? Bueno, ahora bien, mis queridas señoras, la pregunta que yo iba a hacer. En los análisis que hicimos al principio, en las apreciaciones, ustedes hablaban mucho de, bueno, que eran políticos y que eran relaciones tóxicas, y las relaciones tóxicas, como nos aclaró en un momento Juli, creo que era, o Valeria, una de las dos, no es un asunto de amorosa, sino en cualquier relación tormentosa, ¿ok? Creería yo que para ustedes es más claro que delimitar el buitre a una comprensión netamente política, lo que hace es, ¿cómo se dice eso? Cuando un hombre no puede tener hijos es esterilizar la historia, no, esterilizar no, la corta, la limita, no la deja, no se ría de mí, Julián, y mis problemas del habla. La limita, la corta, entonces lo que no permite que la historia sea lo grandiosa que ella es. Y les voy a decir por qué este texto es tan bueno, explicándoles otro cuento, y es el de Gabriel García Márquez. No es un cuento, es una novela, 100 años de soledad. 100 años de soledad es una gran historia, no porque tenga un montón de la historia de Colombia reflejada ahí o aspectos culturales colombianos, sino porque es una historia que cuenta algo sobre una familia que en China se puede sentir relacionada con esa historia, o en Perú, o en Alemania,
Cualquier cultura, en cualquier momento de la historia, se puede sentir identificada con la historia que está pasando ahí. ¿Listo? Lo mismo le está pasando a no explota su potencial. Gracias, Oriana. Y lo mismo le está pasando a este texto. Y es que usted lo puede ubicar en un montón de situaciones, que también le van a decir, ¿ok? Y eso es lo que lo hace tan buen texto. Usted lo puede leer este año y este año tener un problema X y le aplica. Y lo puede leer el otro año y tener otro problema Y también le va a aplicar. ¿Cierto? Porque usted va a ver ahí la actuación de los que la rodean, quienes actúan como este señor y usted actúa. ¿Ves? Entonces espero que ese análisis al signo les haya permitido ver que no hay manera de limitarlo a lo político. Sí, hay que leerlo en diferentes momentos, ¿sí? Exacto. Y sobre todo pues porque en la semana es como, en un momento usted está pensando una cosa y lo lee y entiende algo, y en otro momento está viviendo otra cosa y lo lee y entiende otra cosa. Entonces traer todo eso a la clase le hace su interpretación más eficiente. Vamos a nivel inferencial, ¿ok? En el nivel inferencial se pone difícil la cosa. ¿Por qué? Porque es que hay que coger todos estos elementos, los que acabamos de diseñar acá, el buitre y los aspectos que encontramos en él en la historia, el indefenso, el señor y las cosas que pasaron. Hay que tomarlas y llevarlas al siguiente nivel, y es qué carajos me quería decir el autor con este cuento. Entonces, ese es el nivel inferencial. Primera pregunta a nivel inferencial. Creo que es la más difícil, creo yo. Antes les tendría que decir que no tengo la respuesta, sino que tengo muchas preguntas. Ojalá encontremos una entre todas, y es, ¿cuál es el tema de este texto? Las escucho. Sí, no, ya nos vamos. Mentiras. ¿Qué hace, profe? No sé, dígame, no se pueden ir corriendo Ok, como no se puede hablar. Dime. Ok, Juliana. en cuanto a mí se me hace que el autor, o sea, si quisiéramos generalizar esto, ¿cierto? Y no llegando a esterilizarlo como usted nos sugiere, yo vuelvo y recaigo, bueno, sigo sosteniendo lo de las relaciones tóxicas porque ¿qué es una relación tóxica? Es algo que te hace daño. No necesariamente tiene que ser una persona en específico, puede ser una situación, una entidad, el asunto político, cualquier cosa, algo que te está haciendo directamente daño. Pero la parte de relaciones tóxicas yo siento que se queda corta cuando se pasa del individuo al colectivo. Y este texto se me hace que es posible también aplicarlo al colectivo, porque como por ejemplo Valeria lo aplicó a la sociedad colombiana en general y el tema político. Entonces, relaciones tóxicas, pero sí se me hace que relaciones tóxicas queda cortico en cuanto al colectivo. Pero sí. Me tienes aquí pensando con lo de las relaciones tóxicas, porque en el corazón, allá donde se asienta la pasión, la emoción, me dice, sí, relaciones tóxicas. Pero aquí en la razón soy como, ¿pero en dónde? ¿En dónde exactamente son relaciones tóxicas? ¿Por qué? Casi, ¿por qué la duda? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Eso no es un tema, mi querida señora, es una conclusión de lo que usted está sacando del texto. Es el tema. El tema es sobre lo que se habla, ¿ok? Creería yo que eso que tú dices es más una conclusión cerca a la idea central, sin ser la idea central, pues.
Porque si bien el texto, es que eso es lo mágico de este ser humano, si bien, de este Kafka, si bien el texto sí está hablando de la relación que uno tiene con, no solamente con en lo romántico, sino también en las instituciones, en las empresas, en la calle, en los roles, entonces en las drogas, en los vicios, no sé qué serían vicios, los vicios son los malos comportamientos, los vicios, el alcohol es un vicio, creería yo. Entonces, bueno, no, esas son otras discusiones, sí, el alcohol, los vicios y las drogas, esas cosas. Pero no solamente es eso, y creo pues que estoy un poquito rayada con lo que estaba leyendo antes de la clase, es con uno mismo, ¿sí? Entonces creería que no solamente es no solamente en el texto se está hablando de un sujeto que tiene conflicto con lo externo, sino que ese buitre también a la vez podría ser algo que nosotros llevamos adentro. Por ejemplo, en estos días estaba leyendo yo a quién leía. Martin Luther King. Yo no sé si conozcan a Martin Luther King. Él fue el que rompió... Pues sí, muchas películas gringas hablan de él. No, este no es, se me olvida, es que yo siempre confundo. El racismo. Lutero, siempre lo confundo. Martín Lutero, siempre los confundo a los dos. Lutero, que si el otro hay muchas películas, este casi no hay. Lutero era un tipo muy religioso, extremadamente religioso. No, era un tipo clase media, iba a estudiar para abogado, pero le dio una enfermedad en la época en la que él vivió, que había enfermedades de todo y para todo, y le dio tanto miedo morirse que lo que hizo fue prometerle a Dios que si lo salvaba, que si lo salvaba, que si lo lograba conservar con vida, se iba a dedicar a monje. Y el man se fue de monje porque le salvó la vida, pero el man estaba tan obsesionado con hacer las cosas completamente bien que se propuso ser el mejor monje de todos los monjes. O sea, no fue como, ay, me propongo hacerlo. No, él en su personalidad y su manera de ser le daba mucha dedicación a las cosas. Y ese hombre, buscando el deber ser y toda la cosa, vio que la iglesia era corrupta y era un montón de cosas malas, y lo que hizo fue denunciarla y terminó tumbando la iglesia católica y formulando otro tipo de iglesias, y un golpe muy fuerte. Entonces el luteranismo, cositas que pasan, sí, me quería Oriana, así como de, ay, se cayó la iglesia católica, entonces inventémonos otra iglesia. Entonces ese martirio que este hombre mantenía en la cabeza de que tenía que comportarse tal y como Dios quería que se comportara, esa idea propia de que tenía que tener un comportamiento de la gracia de Dios, ¿cierto? Porque nadie sabe que está en la gracia de Dios y nadie está en la gracia de Dios. Bueno, eso habría que explicarlo con Juana de Arco, pero bueno, esa es otra historia. Ese pensamiento ese pensamiento destructor de que tenía que actuar de X manera también es un buitre, y no son cosas externas, estaba dentro de él ese tipo de pensamientos. Yo conozco personas que viven esclavas de su pasado, y siempre recuerdan cosas que hicieron cuando era, es más, están apegadas, sufren tanto su pasado, que se saben el pasado de sus antepasados y también sufren por lo que ellos hicieron y dejaron de hacer. Ahí hay otro buitre. ¿Listo? Y este texto, creería yo. Bueno, aquí hay que responder a una cosa que les había mencionado ahorita, y es que esto es un pseudomundo, ¿ok? Aquí las cosas significan cualquier otra cosa, ¿listo? Entonces, asimismo, ustedes me podrían decir, profe, no, el buitre no es algo que está dentro de la persona, sino que está afuera. ¿Por qué? Porque el Señor ve ese buitre, ve eso que lo está martirizando. Entonces, no es algo interno, sino que siempre va a ser algo externo, algo que es real para dos personas o más.
Entonces yo le voy a decir a usted, no, sigue aplicando lo que yo le estoy afirmando, porque por ejemplo, yo soy consciente, yo veo, yo evidencio ese sufrir de esta persona que ve en el pasado un martirio, que todos los días la hace llorar, la hace sufrir por recordar cosas que hizo en el pasado y que no es capaz de decir, listo, ya las voy a olvidar, pues porque ya las hice, ya que sigue ahí. Yo puedo ver ese sufrimiento que se está dando. ¿Sí? Entonces, creería mi querida Juli que es más amplio el espectro, no es solamente lo colectivo y también lo individual. Y pues estamos en el siglo, gracias a las feministas, que le dieron el aporte a la sociedad de que lo privado también es político. ¿Sí? Entonces, no solamente, es que es usted que está loco, esas son sus cosas. No, venga, que es que lo que a usted le está pasando también es importante y como colectivo nos debe importar. Entonces, mire cómo este texto vuelve a coger de la realidad que nosotros estamos viviendo, muy diferente a la que Kafka vivió, porque Kafka en la época que le tocó lo privado no era importante, lo privado era privado y se quedaba adentro. Mi cámara se dañó ya. Se quedaba adentro de las casas y lo que estaba público era lo único que funcionaba, pero el mundo cambió, ya no solamente lo público es lo importante, sino lo privado, como les recuerdo, las feministas hicieron ese cambio, sino que lo privado también es importante y este texto sigue cogiendo vigencia. Ese buitre no solamente va a significar lo colectivo, sino también lo individual. Uf, madre, yo puedo hacer un trabajo ¿qué? De egresada, ¿cómo se llama eso? Un trabajo de tesis de este texto. ¡Wow! La transformación de la idea política a través de la historia, desde Kafka a la generación actual. Un animal muy teso. Bueno, señoras, vamos con la otra pregunta. No, es que todavía no ya tenemos como que el tema. Creería yo que el tema es eso, ¿cierto? Como la dificultad, las dificultades a las que el sujeto está atado, víctima de la colectividad y de la individualidad. ¿Ok? Lo voy a decir de otra manera más sencilla. El sujeto víctima del tormento. El tormento, es que es muy teso. ¿Cómo decir el tema sencillamente? El tema es una palabra. ¿Se acuerdan que les dije que yo tenía más preguntas que respuestas? Entonces ya sabemos que el texto sí habla de ese padecer, de esas relaciones tóxicas, no solamente las colectivas, sino también las individuales internas. Pero entonces, ¿cuál es el tema? Las relaciones tóxicas no lo alcanza a definir. Es muy corto decir relaciones tóxicas. Es muy completo. Gracias, Juli. Se queda chiquito, pero sí tiene validez con el texto. Como lo dice, ¿quién era? Como lo dice Juliana o Valeria. No vayas a regañar. No me vayas. Yo soy muy regañona. Dígame la verdad, Valeria. Yo soy muy regañona. Qué pena con ustedes. La resignación, no la resignación. Resignación. No, también creo que le falta, porque es que en la resignación dejamos por fuera el actuar del Señor y dejamos por fuera el actuar del buitre. Lo voy a decir y yo lo tengo pensado hace días, y es que yo creería que definirle un tema a este texto no es posible. Es tan amplio y es tan bien hecho que encasillarlo no es posible. Kafka es un escritor genial. Kafka al morir dejó solamente el 10% de todo lo que escribió en su vida. Y ese 10% pidió que lo quemaran
pero el amigo a quien dejó encargado no lo quemó, sino que lo publicó y el 10% es mucho, señores, es una gran cantidad de información la que dejó y es solamente el 10% y es un hombre genial, espectacular. Él escribe desde la ironía, desde, profe, ¿qué tal si es la irracionalidad? No, señora, no puede ser la irracionalidad porque eso solamente va con el actuar del buitre. Interesante, uy, sí, señor, es un genio impresionante. Sí, el man es un gran escritor, entonces creería yo que su obra siempre es y pretende generar un ámbito muy amplio en su interpretación, ¿cierto? Creo que lo hace con intención, por eso es que es tan bueno. No es desprevenidamente que le suceda y escribí este cuento y mira, oh, qué cuento tan genial. No, lo hace con toda la intención, sabe lo que está haciendo cuando lo hace. Bueno, siguiente pregunta. Que es difícil encontrar la siguiente pregunta si uno no tiene el tema, pero la tengo que hacer. Y es, ¿cuál es la idea central del texto? Las escucho. ¿Cuál es la idea central? Uy, profe. Es que los tres personajes actúan tan relacionados pero tan independiente al mismo tiempo que uno no es como capaz de coger un hilo y decir, no, por aquí me voy, por aquí encuentro la idea central. No, me queda muy difícil. Yo creo que lo que más genera la incertidumbre Pero, del texto. Dale, Juli, qué pena que te interrumpí. no, profe, tranquila. No, pues iba a decir que de pronto lo que Kafka más quería resaltar aquí era, es que le da la misma importancia a los tres personajes. Pero digamos que cuando uno hace la lectura ligera, como usted dice, profe, uno en el que más piensa es en la debilidad del indefenso. Sí, sí. Y digamos que lo que Kafka crea es un escenario para que el indefenso brille, donde su situación se puedan desde muchos ángulos diferentes y te haga empatizar completamente con él hasta encarnarte en el mismo. Entonces yo creo que la idea central del texto, aquí arriesgándome a ser quemada en la hoguera, es mostrar que esas situaciones difíciles que uno no busca, no es salir de ellas. ¿No qué? ¿No qué? Y ¿Cómo más si no uno busca está qué? solo. No es fácil salir de ellas y más si uno está solo. Listo. Me encantó lo que dijiste hasta cierta parte. La parte en la que dices que centra al indefenso en el centro, ¿cierto? Lo centra de todos los ángulos, me encantó. Y claro, asumir que si vemos al indefenso desde los ojos del buitre y si vemos al indefenso desde los ojos de- del señor y vemos al indefenso desde el mismo indefenso, perdón, pues yo no lo había visto así, me abrió pues mucho más el panorama sobre este cuento. Mm, Lo que no estoy de acuerdo es que es que el autor quiera decir que uno puede salir de los problemas, no, que se hace difícil salir de los problemas que uno no busca. No creo que el autor quiera decir eso. A la final, cuando él está muriendo, cuando el buitre se le mete en la boca y lo traspasa acá y el buitre se empieza a ahogar con toda la sangre que empieza a chorrear, la sangre del tipo ha matado al buitre. Una cosa de él, algo que hace parte del indefenso, por fin ha actuado y ha podido realizar la acción para acabar con el que le estaba haciendo daño y matarlo, ¿cierto?
Es decir, que en vida pudo liberarse del acoso del buitre, aunque se esté muriendo, pero es que no se ha muerto. ¿Sí me hago entender? Mientras agoniza todavía hay vida. Entonces, al hecho de que su sangre esté matando al buitre, sigue con vida y algo de él ha acabado por fin con su sufrimiento. Y eso iba a decir, es que yo creo que el fucking problema de este texto es que nosotros no sabemos por qué carajos el buitre le está haciendo eso al tipo. Creo que esa es la gran incógnita. Y ese es otro de los niveles inferenciales, y es esas cosas que se pueden deducir, que uno no queda satisfecho del texto y que son preguntas que el mismo texto deja abiertas, sea por intención del autor o no por el autor, sino que usted se las encontró porque usted se la encontró. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, creería yo que la pregunta de por qué el buitre le está haciendo eso al tipo es intencionada por Kafka, pero es una pregunta que uno fácilmente deduce del texto. Será otro de los elementos de la inferencialidad, ya que el tema y la idea central se hacen tan difíciles. ¿Qué otras cosas se pueden deducir del texto? Recuerden la diferencia entre deducir y apreciar, ¿cierto? Apreciar es lo que usted opina, lo hicimos al principio, y aún lo que usted opina, pues tiene que tener fundamentos con el texto. Creo que les he brindado nociones de qué es lo que uno hace con el signo para crearse apreciaciones. No es apreciar por apreciar, no es llegar a conclusiones deliberadamente, es a partir del texto y usted da su opinión, ¿sí? Por eso, como cuando yo les decía, una crítica horrible, pues un desacuerdo mío con el indefenso de esta historia, porque yo creería que uno siempre tiene opciones, como lo dijo alguna vez Camus, si así se pronuncia. Bueno, en la deducción usted tiene que decir ideas que salen del texto y no de lo que usted opina. Entonces, la ausencia de la razón del picoteo del buitre es una pregunta que se deduce del texto. ¿Por qué lo picotea? No es mi apreciación, no es una pregunta personal, no es una pregunta que me salga a mí del corazón, sino que es una pregunta que se deduce del texto. El texto se ha construido de tal manera que usted se haga esa pregunta. ¿Qué otras cosas pueden deducir? Por ejemplo, una deducción, pero es que se me hace muy débil, para mí no tiene casi fuerza, es la diferencia de la clase social entre los dos sujetos. Pero es que yo no encuentro nada en el texto que se pueda justificar. Entonces, hasta el momento, esa diferencia catastral sigue siendo apreciación y no pasa a ser deducción. ¿Sí? Sí, ahí yo quiero remarcar mucho porque ustedes siempre me insisten, pero es que me cuesta entender lo que el texto me quiere decir, que es muy fácil, el texto lo dice, de lo que yo opino. Yo opino que los dos son de diferente estrato social, pero no hay nada en el texto que hable de esa diferencia. Entonces eso es una apreciación porque no tengo argumentos ahí. Definitivamente es un nivel de lectura que les cuesta mucho. Sin miedo, láncese. Mis correcciones o mis aportes. Entonces, ¿qué sería una deducción? Juli, una deducción, es que fui a echar un soplar a la ropa. Una deducción es una idea que se puede sacar del texto. Voy a poner otra vez el mismo ejemplo de este texto. Lanzarse de cabeza y sin casco. ¿Por qué, Hannah? Por el buitre. Profe, ¿podría ser el escenario que se encontró? ¿Podría ser el escenario que se encontró? Tienes que ser más clara, Oriana. No te entiendo cuál es el escenario, cómo lo deductivo en ese escenario. Ahorita yo le estoy explicando a Juli.
El hecho de que Pues no no sé si será. sepamos, dime Oriana, dale. Ay, se está escuchando. Es que no sé si se está escuchando mal. Escucho bien. Ah, bueno. Em, pues como el escenario, pues ya sabemos que el buitre y el hombre murieron, pero el observador era un tercer personaje de la historia. Ya no te escucho bien, te perdí. ¿Seré yo? ¿Seré yo, señor? Es una deducción como que el sujeto. Voy a apagar la cámara porque creo que tengo una baja de internet. Qué pena, ¿ya me escuchan bien? Listo. Qué pena, es que no escucha bien a Oriana y creo que fue mi internet eso. Oriana, ¿me puedes repetir, por favor? Profe, que si una deducción podría ser que el hombre le dijo, pues el observador le dijo como, ¿en qué parte es? Seré tan rápido como pueda. Le pregunta si es capaz de aguantar a que él llegue, que si podría aguantar media hora más. Entonces, una deducción podría ser como el escenario cuando llega el observador y nota que fue lo suficientemente tarde y ve a los dos muertos, al buitre y al señor. O eso no cuenta como deducción. Buena pregunta. Sí, a mí me parece que sí, mi querida Oriana, porque es que pongámonos en la situación del señor. Ya vengo, me demoro media hora y arranco a caminar lo que tenga que caminar para que dure media hora mi viaje, 15 días, 15 de venida, y, y yo no... Espíritus, no se debe atormentar, dijo el señor, un tiro y el final del buitre. De verdad, pregunté, ¿haría eso usted? ¿Haría, ¿Haría usted eso? Encantado, dijo el señor, no tengo más que ir a casa a buscar el fusil. ¿Puede aguantar media hora más? No sé, le respondí, y por un instante me quedé rígido de dolor. Después agregué, por favor, pruebe de todos modos. Bueno, dijo el señor, seré tan rápido como pueda. El buitre había escuchado tranquilamente nuestro diálogo y había dejado vagar la mirada entre el señor y yo. Ahora vi que había comprendido todo. Voló un poco más lejos, retrocedió para alcanzar el impulso óptimo y como un atleta que arroja la jabalina. ¿Sabes qué, Oriana? Creería yo que el señor ni siquiera alcanzó a irse. El señor se quedó ahí. Porque entiendo que ellos están hablando y que el buitre los está viendo hablar y entendiendo todo lo que están hablando. Y a medida que van hablando, y él dice, voy por mi escopeta, bueno, será tan rápido como pueda, en ese momento está cogiendo impulso y se le tira la boca. Pero lo que tú estás planteando de pensarnos en qué situación se encuentra el señor cuando el buitre se tira, eso sí es deducción, ¿sí? Tú deduces que él sí ha ido y va a regresar. Creo que no es posible deducir que se ha ido, creo que él sigue ahí viendo la situación, pero en el texto no se nos informa que él sigue ahí, solamente que uno lo deduce. ¿Sí me hago entender, Oriana? O sea, estás haciendo un buen ejercicio al pensar sobre qué está haciendo el Señor y deducirlo, bien, pero la deducción que haces creo que le hace falta porque según lo que leo, el buitre toma impulso justo cuando ellos terminan de hablar. Bueno, dijo el señor, cerré tan rápido como pueda y de ahí mismo se le está tirando. Listo. Vamos con la siguiente parte porque ya tenemos que ir terminando, mis queridas señoras. Y llegamos al nivel, no alcanzamos al quinto elemento. Bueno, cuarto elemento, sencillamente, y creo que el quinto, que era sobre preguntas UDA, lo trabajamos a lo largo de la lectura, porque analizamos
al maldito, hicimos un análisis del texto donde que, bueno, qué es lo que hay que deducir, de qué parte puedo sacar información. Listo. Más adelante voy a buscar la manera que nos quepan los 5 momentos en la clase. Intertextual es el nivel analógico donde yo logro comparar lo que se me dice, la idea, el texto, la afirmación, con otro texto, otra idea, otra afirmación, un hecho. ¿Ok? Entonces yo traigo 2 textos. Ustedes me dirán si estoy bien o están mal. Ah, bueno, también quería hacer esto. Y es que creo que ustedes no hicieron el ejercicio. Es importante siempre que lean, buscar, tratar de pensar en una situación equiparable, pero no como, no, esto tiene relación con las relaciones tóxicas, no, estos son los políticos. No, eso es inferir. Aquí en la intertextualidad es necesario que en verdad haya ocurrido un hecho. ¿Ok? Que usted me diga, vea, es que esto es igual al día en que hicieron la masacre de las bananeras, que los soldados se pararon en tal lugar y tal cosa, ¿sí? Por un ejemplo. En este caso yo traigo 2 textos, no sé si los conocen, son de la Biblia. Uno se llama Lot. ¿Conocen a Lot? ¿O Lot? No, Job. ¿Es Job o Lot? Biblia. Job. Lot. ¿Cómo se llama ese señor? Biblia, sí, Job. Yo no estoy tan mal. Job es un personaje bíblico en el que en un principio Dios lo había bendecido con con las mejores cosas, las mejores esposas, unos grandes hijos, las grandes riquezas, grandes terrenos, los mejores animales, ¿cierto? La mejor comida. Era un hombre rico y lleno de prosperidad, ¿cierto? Porque tenía la gracia de Dios. Estaba bien, o sea, Dios lo quería. Pero el diablo, en una conversación con Dios, como que no, que este hombre lo quiere mucho, pues porque lo tiene viviendo bueno, pero póngalo a vivir maluco y verá que ya lo va a dejar de querer. Entonces Dios le dijo, no, él me va a seguir queriendo porque él es fiel. Yo a él lo quiero es por lo fiel que es. Entonces no le vaya, hágale lo que usted quiera, haga lo que usted quiera, lo que quiera, menos matarlo. Y verá que él nunca va a injuriar contra mí porque él me ama. A este pobre Job se le mueren los hijos, se le mueren las esposas, pierde las tierras, pierde las riquezas, pierde todo. Termina viviendo en la calle como un mendigo y le da lepra. Y ya a punto de morir, cuando ya estaba mal, en ningún momento habló mal de Dios. Siempre le daba las gracias a Dios y siempre estaba bien con Dios. Y llega un momento, al punto de morir, como que el diablo se le aparece y le dice que injurie contra Dios y será liberado de tanto malestar, de tanta cosa. Y él no lo hace. Él no injuria, él ama a su Dios, aunque esté en las peores. Entonces, como Dios vio esto, amó más a Job y le regresó, pues no le dio las mismas esposas y los mismos hijos, sino que le dio otras esposas que tuvieron otros hijos, consiguió otro ganado, consiguió otras tierras y volvió a ser el hombre rico y productivo del mundo, ¿cierto? Esta historia se me hace muy parecida a este asunto del sufrimiento y sufrir y resignarse. No creería que en Job sea resignación. Creo que en Job es amor a su Dios, ¿cierto? Que no va a injuriar. Pero sí veo como la misma situación de que hay un sujeto que está sufriendo y sufre y sufre y sufre y sufre y se queda ahí en su sufrimiento. Y el otro texto que traigo, que también es de la Biblia, es de Jonás. Y se me hace parecido porque en esta historia es una ballena que se come a Jonás. No me acuerdo bien de la historia. Creo que es que él habló mal de Dios o se creyó mucha cosa y Dios hizo que una ballena se lo comiera.
y vivió en la ballena muchos años hasta que la ballena lo liberó. Creo que es así la historia, pero de todas maneras la traigo es porque se me hace relación entre un ser humano y un animal. Ahí creo que se relacionan, que se encuentran en los textos. Como en este caso los animales son vistos como seres monstruosos, seres que actúan con razón y bueno, un montón de cosas de humanas. Entonces ahí también encontré esa otra relación. También se me hace parecido este texto a lo que decía al principio, no me acuerdo quién, me parece que fue Juli, que relacionaba lo político con esto, pero reitero, me parece que eso lo limita mucho, es mucho más amplio. No sé ustedes qué otros textos lo relacionan, o hechos, o refranes, o ideas, lo que sea. El ejercicio es comparar este texto con otra cosa. Bueno, yo sé que esto, yo sí decía, no, ellas no van a llegar preparadas con eso porque creo que no. Profe, es que tienen los mensajes congelados. Ah, Ari dijo que al final de 1984. El final de 1984, yo no he leído ese libro. Yo tampoco. Yo me lo leí en el colegio, aunque varias cosas se me olvidaron. Él siente, pues, él se libera como del gran hermano, porque es como un ente político superior que los controla a todos y él empieza a ser consciente dentro de todos que todos están como caminando sistemáticamente y a él eso le empieza a chocar, no los dejan Bien, me gusta. enamorarse, no los dejan, les impiden un montón de cosas y al final a él lo descubre el gran hermano porque él te vigila hasta en la casa y como que él está por ahí andando y las últimas frases son como que él se siente como feliz porque van como por él, como que no sé si lo van a secuestrar, no se sabe qué pasa porque es un final abierto, pero él se siente como liberado de cierta manera también. Wow, genial esa relación, ¿no? Oriana, bien. No he leído el texto, pero como me lo explicas, sí. Yo creo que hasta es como una continuación o algo así. Bien, me gusta. O ya no continuación, no, hasta una repetición, pero en otra versión. Porque el del buitre se siente muy feliz cuando está muriendo y ve que su sangre está matando al buitre. Bueno, mis queridas señoras, entonces, espero que el espacio les haya gustado, espero que las haya llenado de satisfacción, lo remejoré, de la última clase lo hice un poquito diferente, yo tenía otra expectativa y los estudiantes trajeron otra también muy diferente, pero les pregunté, me contaron y logré adaptarlo a esto que ustedes vieron hoy, ¿sí? Espero si algo no les gustó, si algo hace falta, si necesitan otra cosa, me lo escriban por interno. Créanme que mi preocupación primero, y les voy a decir la verdad, es yo ser mejor. Yo soy extremadamente ególatra, yo me creo la mejor que me ha pasado en la existencia. Entonces, entre más críticas y cuestionamientos ustedes me hagan, eso me hace a mí una mejor persona. Y lo segundo, que me parece importante, es que todo eso yo lo logro transformar y traérselo a ustedes para que mejoren también, ¿sí? Soy ególatra, mas no egoísta. Me gusta compartir todo lo que me hace mejor persona para que ustedes también me cojan de ahí lo que les pueda servir. Entonces, las cosas que no les gustaron, me las dicen. Por ejemplo, esta clase de hoy fue gracias a los estudiantes de la clase pasada que me dijeron lo que no les gustó, lo que hizo falta y la formulé y la organicé para hoy. Entonces, si ustedes me dicen a mí, hizo falta esto, hay que mejorar eso, para la clase del viernes la voy a traer mucho mejor. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, Juli. Dime, Oriana. Mejor agrupar. Profe, en cuanto al horario,
era, pero en el curso normal, de poder cambiarme como de 8:10 a 6:08. Sí, te vas a cambiar ya. Sí, profe, sería lo ideal porque pues como que tuve un reajuste con mi horario y ya me queda más fácil a las 6:08. Listo, ya te voy a mandar el enlace. Ah, listo, profe, gracias. Enlace, Oriana. Me olvida. Listo, chao. Con gusto, mi querida Valeria. Profe, hasta luego. Muchas gracias. Gracias a ustedes. De todas maneras, yo les voy a estar preguntando por el WhatsApp qué les pareció el espacio. Chao.